Yo coincido en las líneas generales con el diagnóstico que usted ha hecho. Más o menos nos ha desplegado sobre la mesa cómo están todas las cosas, porque están abiertas, como es lógico, como suele ocurrir en todas las cumbres europeas y más en las 20 últimas que se han celebrado, que iban a ser todas históricas y se iban a tomar grandes decisiones que siempre se van aplazando. Bueno, es como funciona la Unión Europea. Es verdad que todo el mundo está pendiente de nosotros, de alguna manera está pendiente de nosotros, como se está pendiente del terrorista suicida que lleva una bomba y los demás están temiendo que la haga explotar. Quiero decir, entiéndaseme, están pendientes en el sentido de que representamos un peligro, porque los economistas hablan de que si se produce la ruptura del euro o si no se soluciona esta crisis adecuadamente, pues el mundo entero entraría en recesión. Hace unos días Intermon Oxfam ha hecho un informe con un dato también muy relevante, que es que la ruptura del euro costaría a los países más pobres 30.000 millones de dólares. Es decir, no solamente son los países del G20 los que nos están mirando, sino pues ciertamente todo el mundo. Tal y como usted lo ha explicado y, en efecto, tal y como se viene publicando estos días, todos los pormenores que se van sabiendo de la negociación y de las perspectivas de la cumbre, da la impresión de que lo que está verdaderamente avanzado es el asunto de la supervisión bancaria única, cosa que nosotros desde luego compartimos y que pensamos que sería bueno que saliera de esa cumbre, pues bueno, al menos unas líneas de trabajo claras para avanzar en los próximos meses en un documento sobre este aspecto. Se ha detenido usted también bastante en los asuntos de política fiscal, el asunto de la deuda, las políticas económicas que haría falta compartir. Yo creo que, tal y como está la cuestión en este momento, más bien es una cuestión, quiero decir, creo que casi todos los países, o por lo menos los países grandes de la Unión Europea, coincidimos en cuáles son las cosas que hay que solucionar, pero hay un gran desacuerdo en cuanto a en qué momento hay que solucionar cada cosa y qué tiene que venir primero y qué tiene que venir después. Y ahí no me queda muy clara cuál es la postura que España va a defender en esta cumbre y me explico. De los dos asuntos que hay, uno, el compartir solidariamente los riesgos o la deuda, por un lado, pues da la impresión de que Francia prefiere que primero venga eso y después venga lo que sería una unión de políticas económicas, mientras que Alemania prefiere lo contrario, prefiere que primero venga, creo que no me estoy liando. Alemania quiere que lo último que venga sea la mutualización de la deuda y, por lo tanto, todas las políticas fiscales, etcétera, únicas se hagan previamente, mientras que Francia siente más resquemor hacia ese camino, digamos, hacia una Europa federal, como ha sentido siempre, temiéndolo como una especie de réplica del sistema alemán aplicado a Europa. A mí me gustaría saber cómo ve eso el Gobierno español. Y qué cree que tiene que venir primero y qué cree que tiene que venir después, puesto que parece que en este momento, insisto en este momento porque estas cosas cambian por horas, parece que en este momento el mayor desacuerdo existe precisamente en cuanto a los tiempos. También Alemania ha manifestado, la canciller Angela Merkel ha manifestado, digamos, que no le importaría la idea de profundizar en una Europa de dos velocidades y que incluso esa mayor integración en políticas económicas previa a la solidaridad financiera comenzara pues en un puñado de países, el Benelux, Alemania y Francia. Querría saber cuál es la posición del Gobierno también respecto a estas dos velocidades que, por lo menos tal y como se están planteando hasta ahora, dejan a España fuera de la primera velocidad, ¿no? Y por último, en cuanto a los aspectos económicos, sabemos que está sobre la mesa ese plan de crecimiento de 130.000 millones. Sin embargo, y por desgracia, desde mi punto de vista, todo el detalle que sabemos de la supervisión bancaria única es todo lo que desconocemos de ese plan de crecimiento. Me gustaría que profundizara un poco en cómo se van a gastar esos 130.000 millones, si se les van a entregar a los países, en fin, con algún tipo de control, si va a ser para proyectos de tipo europeo, en fin, todos los detalles que tuviéramos, porque
creemos que el asunto del crecimiento económico es también importantísimo y que, sin embargo, quizá lo estemos no pasándolo por alto, pero bueno, simplemente dedicándole una cantidad de dinero que desde luego es importante, pero que si no se gasta bien puede ocurrir que sea un nuevo plan fallido cuando se aplique. Y también, a mi juicio, se ha detenido usted poco en el aspecto político, que nosotros creemos que es lo más importante. Es verdad que bueno, estamos hablando de esta cumbre en concreto y de lo que parece que está más maduro para esta cumbre, pero en realidad el meollo de la cuestión, a mi modo de ver, es lo que usted ha dicho al final, que es que si todas estas políticas macroeconómicas, la fiscal, la presupuestaria, los asuntos de la deuda, se van a compartir, entonces se está produciendo una integración política muy profunda que requeriría, y desde luego no va a ocurrir en esta cumbre, pero sí que quizás sería bueno que se supiera y que los ciudadanos supieran y pudieran sentir ese compromiso, se supiera que va a ocurrir en el futuro. Y si hay esas mayores cesiones de soberanía, respecto a las cuales nosotros no tenemos ningún problema, en esas cesiones de soberanía, pero sí tenemos problema en cuanto a que los organismos en los que se deposita la soberanía no sean suficientemente democráticos, y me explico. Yo no tengo ninguna duda de que el Europarlamento es un parlamento democrático, pero quien va a rendir cuentas al Parlamento Europeo es el señor Barroso. Y el señor Barroso, todos lo sabemos, no es el que más manda, pero no es el que más manda. Quizá hay que plantearse que quien se somete al control parlamentario sea quien realmente manda. Quizá hay que empezar a hablar también de elegir, bueno, se ha hablado muchas veces, pero en fin, hay que insistir en elegir un presidente europeo por sufragio universal, elegir unos parlamentarios que realmente tengan depositado en ese Parlamento esas dosis de soberanía, para que la cesión de soberanía no implique cesión de democracia, que es el aspecto que a nosotros realmente nos preocupa cuando se habla de soberanía y que de hecho es algo que ha manifestado en numerosas ocasiones, por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán, que ha dicho claramente cuando se llega a ciertas cotas en cesión de soberanía, ya hay que someterlo a un referéndum, en el caso de Alemania, puesto que se puede ver perjudicada el carácter democrático de las políticas que se hagan aplicando esa cesión de soberanía. Y por último, le querría decir algo que, en fin, usted viene aquí, nos cuenta la posición española, y también creo que esta comisión puede ser útil para que la comunicación fluya también en sentido contrario, para que usted les cuente a los líderes europeos cuál es la visión de los parlamentarios españoles. Yo creo que nos está haciendo mucha falta, y creo que esa es una misión de los líderes europeos, nos está haciendo mucha falta que los líderes sean capaces de construir una narrativa que no se base en el miedo, que no se base en el temor al euro, en el temor a la ruptura del euro, en el temor a los ajustes, en el temor al sufrimiento que están padeciendo algunas poblaciones de algunos países, singularmente los griegos, sino que se base en la esperanza, es decir, que sepamos transmitir a los ciudadanos que de esta crisis va a salir algo mejor, va a salir una unión política europea reforzada, va a ser la continuidad de un proyecto que lleva décadas y que hasta ahora ha tenido resultados muy fructíferos para todo el continente, y que así fuéramos capaces de implicar a unos ciudadanos que lo que demuestran todas las encuestas es que en los últimos 2 o 3 años ha aumentado el escepticismo hacia Europa, ha aumentado la desconfianza y por desgracia se ha reducido el apego, que por ejemplo en un país como España ha sido muy radical. En tan solo 2 años ha disminuido 13 puntos el apego que la gente siente hacia la Unión Europea, hacia las instituciones y hacia la moneda única. También me gustaría que usted les transmitiera ese mensaje. La señora Lozano no puede estar más de acuerdo en casi todas sus posiciones, empezando por las que ha defendido hoy en un periódico de tirada nacional que entiende bastante bien lo que es el tema de la integración europea. Dice que hemos avanzado en el tema de la integración bancaria. Hemos avanzado tanto que en el año 2010 estaba redactada la Unión Bancaria. Y en el proceso que hubo entre Comisión y Parlamento se dio un gran salto entre la posición que tenía la Comisión y la ponencia en el Parlamento Europeo, y luego para llegar a un acuerdo
interno en el Parlamento y un acuerdo con el Consejo, hubo que ir retrocediendo para que, en definitiva, aquello saliese. Las líneas estructurales son las que lo he dicho: regulación única europea con un libro común, supervisor único europeo, mecanismos de crisis europeos para resolver las crisis de los bancos sistémicos, los dos fondos, Fondo de Garantía de Depósitos y Fondo de Resolución de Crisis de carácter europeo, y, en definitiva, un respaldo, un fondo estatal, que sería supranacional europeo, que respondería en el caso de que los dos fondos no fuesen necesarios. No se aceptó en aquel momento ni por la industria financiera ni por gran parte de los países avanzados. Hoy todo el mundo reconoce que eso era lo que había que hacer y lo hacemos probablemente un poco más tarde. En materia de deuda me plantea el problema de la mutualización de la deuda. Mutualización de la deuda puede ser un bono europeo con responsabilidad mancomunada para cubrir la parte de la deuda inferior a un límite, serían los basket bond, o la parte de deuda superior a un límite, que serían los fondos de rescate, como he dicho anteriormente. Cuando esa responsabilidad no es mancomunada, sino solidaria, joint responsibility, entonces nos encontramos con los auténticos eurobonos, que es el final del proceso. Y me plantea la señora Irene con inteligencia si es antes el huevo o la gallina. Yo le digo, mire usted, en el momento en que estamos, la convergencia fiscal, la consolidación fiscal, la reducción de diferencias importantes es la condición sine qua non para la mutualización. Si esa convergencia no se produce, no habrá mutualización de la deuda. Creo que tenemos que avanzar en paralelo desde ahora en la convergencia fiscal, en la creación del Fondo Monetario Europeo, Agencia de la Deuda, Departamento del Tesoro, en ir lanzando ya bonos europeos de responsabilidad mancomunada, que es posible, y cuando hayamos avanzado en la convergencia y hayamos rodado el Fondo Monetario y la mutualización de la deuda en forma de responsabilidad mancomunada, será el momento de dar el gran salto hacia los eurobonos. Decía usted, me hablaba de la postura francesa y de la postura alemana. Ustedes vieron, estoy seguro que sí, el debate Hollande-Sarkozy cuando empezaron a hablar de los eurobonos. Lo que ahí deduje es que ni siquiera el nuevo gobierno francés parece estar muy de acuerdo en compartir los riesgos de compartir deuda soberana. Por tanto, por eso explica que el enfoque del nuevo gobierno esté en el crecimiento y no en la sostenibilidad de la deuda. Y el crecimiento está muy bien, yo vengo pidiendo el crecimiento desde el 99, pero el pacto del crecimiento es un pacto de mínimos. Estamos hablando de 130.000 millones de euros. Es el 1% del PIB. Y me pide usted cifras, y yo se las doy, el propio documento que han presentado los franceses. En bonos proyecto y en la fase provisional, 4,5 millones. En la recapitalización del banco, 10. El reasignar fondos estructurales no utilizados, es decir, no contraer obligaciones nuevas, 55 millones. El tema del programa para jóvenes en empleo, 7,3. Estamos hablando de cifras realmente pequeñas, 130.000 millones. Si usted ve la parte que a nosotros nos correspondería, yo calculo que serían 9 o 10.000 millones. Nos hemos gastado en pagar a los proveedores 27.000 millones de euros. Es decir, una cosa es la literatura, la lírica y la retórica del crecimiento, y otra es la realidad del crecimiento. Y lo que sí digo, soy absolutamente partidario del crecimiento. Creo que las cifras que vamos a destinar al crecimiento son mínimas. Y creo que el verdadero problema ahora no es el crecimiento, el problema central es reducir los costes de la deuda soberana, los intereses que pagamos. El problema es que no podemos seguir pagando unos tipos de interés como estamos pagando porque estamos destinando todos nuestros recursos a pagar intereses, ni siquiera a amortizar deuda, sin margen para los gastos sociales, educación y sanidad. Desde luego sin hacer frente a los retos del envejecimiento de la población, que es hacer frente a cómo se financia el estado de bienestar. Digo ahora, y esa es mi tesis doctoral, yo no discuto el estado de bienestar. Quiero mantener el estado de bienestar. Lo que digo es que en las condiciones actuales el estado de bienestar tiene que financiarse de una forma diferente. No podemos seguir subiendo cotizaciones sociales, que son costes laborales indirectos y están afectando a la competitividad. Por tanto, hay que financiar el estado de bienestar como cualquier otro gasto social, con impuestos de carácter general. Me dice cuál es la postura del gobierno español. Y lo que yo propongo ahora es un plan de 3 fases. En una primera fase, repito, la convergencia fiscal, toda la que ustedes quieran, la austeridad que queramos.
La segunda fase sería poner en marcha el Fondo Monetario Europeo con mutualización de la deuda en lo que se puede dentro del mercado del tratado, es decir, responsabilidad mancomunada. Probablemente podríamos ir a los bonos de rescate también en esa fase. Y en la tercera fase, cuando hayamos avanzado en convergencia y hayamos rodado los bonos, los basket bond, damos el salto a los eurobonos. Pero eso es el mensaje que habría que hacer ahora, eso es la hoja de ruta que habría que establecer ahora, esos son los objetivos que habría que precisar y el calendario que habría que hacer. Alude usted al tema político. Me parece que en eso usted y yo coincidimos. El final de esto es la Europa federal. En mi opinión, el Poder Legislativo tiene que estar residenciado en dos cámaras. El Consejo Europeo, donde están los gobiernos, que sería la Cámara Alta, y el Parlamento Europeo, donde están residenciados la elección de los ciudadanos, que sería la Cámara Baja. Y el Gobierno hay que simplificar lo que tenemos. No podemos seguir con un Consejo Europeo, con una comisión, con unos consejos de ministros, etc. Habría que ir a una comisión cuyo presidente sería elegido por sufragio universal y que tendría posibilidad de nombrar a sus comisarios sin restricciones nacionales